¿no? Del ingreso del avión Hércules C-130, ¿no? Y que había sido autorizado y decían que no, que el Senado, y armaron un escándalo, bueno, y hoy no pueden, y entonces eran defensores de la soberanía, de la justicia, de hagamos bien las cosas, y hoy en esta mesa Federico te dice, qué bueno que se violó la Constitución. Yo no dije eso, a ver, qué bueno que se yo violó no la dije ley. lo que está mintiendo. Qué bueno que traicionamos a la patria. Arturo debate con Azucena, la imparcial, y Federico, el maromero. Pero hoy sí muy preocupado. ¿Por qué? Muy preocupado porque he estado muy atento de lo que pasó en Chihuahua, que por supuesto me parece lamentable que cualquier persona, ¿no? Pierda la vida, pero me parece más lamentable la violación a la soberanía que llevó a cabo la gobernadora del estado de Chihuahua. Sobre todo porque es algo que las y los mexicanos lo hemos defendido con la vida. Y el PAN está cometiendo, en mi opinión muy particular, específicamente, bueno, no el PAN, específicamente el gobierno de Chihuahua y la gente que autorizó este tipo de operativos, traición a la patria. Ya sabíamos que había ciertos personajes en el PAN, ¿no?, que tenían simpatía por el intervencionismo, los vimos, ¿no? Pero me parece que aquí, y lo digo con todo respeto y con mucha claridad, y sin entrar en una narrativa política, rebasaron el límite. Ahora, ¿cuáles son las sanciones, según la ley, para quien cometiera traición a la patria, por ejemplo? Bueno, pues, ¿Cuál es la sanción? La sanción es muy grave, es muy delicado, ¿no? La traición a la patria se castiga de muchas formas. Y el PAN, ¿qué dices? ¿Se fue por la libre la gobernadora Maru Campos? Yo digo que estoy orgulloso que tenga una gobernadora que combate al narco y no una gobernadora que se reúne con el narco. La enorme diferencia entre ellos y nosotros, la puso muy bien en tribuna ayer el grupo parlamentario del PAN, es nosotros tenemos una gobernadora que da resultados y que está rescatando la paz y la seguridad de todos en Chihuahua, que ellos le hipotecaron por ganar una elección al crimen organizado. Ella está combatiendo al narco y lo está combatiendo en la misma forma que dice Claudia Sheinbaum, que lo hace, idéntico. Te voy a poner un referente. ¿Cómo dijeron que habían logrado el operativo en Tapalpa del Mencho? Con información e inteligencia. No operación. Lo mismo dijeron, y lo mismo se sostiene en Chihuahua. No participaron directamente en el operativo, estaban aportando información. ¿Por qué sí se vale que en Tapalpa vayan por el Mencho con información de Estados Unidos para que no se fugue a través de los corruptos del gobierno y pase directo por el general secretario, y en Chihuahua no? En Chihuahua, por lo que entiendo, y dice la presidenta, sí estuvieron incluso hasta vestidos de agentes estatales de investigación para despistar, pues en una de esas hasta el ejército. Esa es la diferencia, el terreno y la inteligencia. ¿Es lo mismo? La diferencia es justo como lo has fraseado, y lo has fraseado muy bien, lo que dice la presidenta. Porque la presidenta está tratando de hacer de un éxito de un gobierno del PAN y de Maru Campos una reyerta política. Arturo. Bueno, primero decir que la pena por traición a la patria es de 5 a 40 años de prisión, una multa que puede variar dependiendo del caso y, por supuesto, la pérdida de los derechos políticos. O sea, eso es fundamental, la inhabilitación. El segundo tema es que bueno que Federico acaba de reconocer públicamente en este espacio que efectivamente, ¿no?, parte de la estrategia de combate a la seguridad de la gobernadora Maru Campos tiene que ver con el ingreso de agentes norteamericanos. Lo acaba de reconocer y bueno, si eso piensan que es correcto, si ellos piensan que es correcto que cualquier tropa, cualquier agencia de investigación de cualquier país venga de forma sigilosa, sin avisar a las autoridades mexicanas a operar, pues me parece que muestra muy claro qué tipo de gobierno son ustedes. Y lo entiendo porque así era Felipe Calderón también, ¿no? O sea, es una forma de gobernar, ¿no? Se decía incluso que en aquellos casos cuando el gobierno de Felipe Calderón, que por cierto estaba vinculado al cártel de Sinaloa y entonces le ayudaba al cártel de Sinaloa, las detenciones iban más hacia el otro lado, ¿no? Efectivamente había funcionarios de las agencias de Estados Unidos que se vestían incluso como agentes mexicanos, en uniformes de agentes mexicanos. ¿Pero por qué? Es un error lo que dice Federico y rápido, ¿no? Voy a dar algunos datos. Dice, me siento orgulloso de un gobierno que da resultados. Bueno, pues yo creo que no sé de qué gobierno está hablando. Fíjate, en 2025 Chihuahua tuvo un promedio de 4.91 homicidios dolosos diarios. Segundo lugar nacional. ¿Después de quién? De Guanajuato, también gobernado por el PAN. En cifras absolutas, Federico, Chihuahua acumuló 1,791 homicidios en 2025, el 7.7% de todos los homicidios del país, ¿no? Y ya, si queremos entrarle a un tema mucho más grave y mucho más duro y doloroso, ¿no? La Fiscalía Estatal documentó 48 niños y adolescentes asesinados en Chihuahua durante 2025. Qué bueno que te sientas bien orgulloso. Para que en verdad se sepa todo, tendría que comparecer ella y el general secretario ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ahí no va a haber ninguna excusa, Suena, ni media sílaba que no se les pueda preguntar y que no deban de responder. Esa comisión, ojalá y la instale Morena antes de que se acabe el periodo para que puedan comparecer y para que se diga todo lo que se tenga que decir. A ver, había un famoso peleador de box que era el Maromero Páez, y hoy parece que hay una analogía muy clara con el Maromero Doring, ¿no? Porque lo hemos visto decir cosas que no hacen ningún sentido. A ver, todo el mundo sabe, y le puedes consultar a cualquier gobernadora o gobernador de tu propio partido, que cuando se hace un operativo se puede solicitar el apoyo de la Guardia Nacional y de la zona militar, y efectivamente siempre habrá un apoyo que tendrá una cobertura perimetral. Eso no quiere decir
que la cobertura perimetral de los miembros de las Fuerzas Armadas sepan que traes encubiertos a 2 agentes de una agencia norteamericana, ¿no? Metidos, disfrazados de policías estatales. A ver, Federico, es gravísimo por donde lo veas. Gravísimo, no es la ley de la jungla. O sea, no podemos empezar a pensar que podemos violar la Constitución y hacer lo que sea. Y saben que hicieron mal, Azucena, que el propio fiscal, César Jauregui, primero dijo, sí participaron los 2 agentes en un operativo contra un narcolaboratorio. Y después, cuando le dijeron, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, César Jauregui? ¿No? ¿Sabes qué hizo? Dijo, no, estaban capacitando a la policía estatal en el uso de drones. Es verdaderamente de vergüenza lo que pasó en el gobierno de Chihuahua. No me quedo ahí, ya que lo quiere presumir al extraordinario gobierno de Chihuahua, le quiero recordar algunos datos adicionales. El secuestro en Chihuahua en 2025 aumentó 227%. O sea, para que sepas, 162 víctimas. O sea, aunque tenemos a nivel nacional una reducción en los secuestros, tuviéramos o podríamos tener una adicional más fuerte si no fuera por Chihuahua. Hubo un incremento del 550%. O sea, las malas son del gobierno estatal y las buenas del federal. Sin duda, del 550%. Claro que no, Arturo. Carpetas de investigación. Ahí tampoco. Chihuahua, nomás déjame terminar, querida Azucena, cerró 2024 con la mayor tasa de secuestros del país, 5.13 víctimas por cada 100,000 habitantes, triplicando al segundo estado y con una alza del 12.4% Guanajuato ha respecto bajado un montón, al año. bueno, ha bajado en homicidios, Nuevo León también. No, lo ¿Eso digo, de quién a es? ver, ojo, yo reconozco y me da gusto que los estados panistas incluso tengan disminuciones, ¿no? En los índices de inseguridad. Lo reconozco, ¿no? Pero de allá que digamos que es extraordinario, ¿no? Que están haciendo las cosas perfectamente bien y que eso justifique que violentes la constitución, que traiciones a la patria, ¿no? Que metas agentes, pues no es cierto. Aquí están las cifras. Tienen un problema delicado en muchas áreas, específicamente en el narco. Es un desastre. Sí, a ver, varias cosas, precisiones correctas para la mesa. Una, y la más importante. El operativo es exitoso, se diga lo que se diga, y lo vienen a regatear porque no lo hicieron ellos. Habiendo dicho eso, Arturo, pues como buen vocero del narco del bienestar. ¿Me dejas preguntarte algo sobre el exitosísimo? No digas exitosísimo el operativo. ¿Fue conforme a la ley? Claro. Aunque voy a ver a gente. Mira, es muy fácil, Azucena. Es muy fácil, Azucena. Si alguien del gobierno federal asume que no fue legal, ¿por qué no ha actuado la Fiscalía General de la República? Pues porque no tienen toda la información. No importa, ya podrían haber llamado a alguien a declarar. Pues a lo mejor se está integrando una carpeta, Federico. Exitoso y legal. Y espacio legal, ¿correcto? Tan fue exitoso y legal que no han actuado y que no van a actuar. Y espacio legal, dices. Claro, fue legal Bueno, el tema de fondo. Porque a los narcos del bienestar les preocupa más su mentira de la participación de agentes estadounidenses que esto. Aquí está el Comité de Desaparición Forzada. De Morena y de cómo tiene que rescatar a una dirigencia que tiene metástasis electoral, que está en terapia intensiva con solo intravenoso, que el tema de derechos humanos. ¿A qué se debe el reacomodo de Morena, Arturo? ¿Qué está pasando? Antes de entrar a ese tema, te diría que me permitas hacer una réplica importante, porque el tema de Chihuahua ha tratado como el lugar de desviarlo aquí, Federico, hablando del Comité de Desapariciones, un informe que ya hemos venido discutiendo muchísimo durante algunas semanas, y ha tratado de jugar con la cortina de humo porque sabe que es un tema muy delicado, ¿no? Varias cosas que aquí han pasado en la mesa, que son interesantes. Una, el reconocimiento de que efectivamente operan de esta forma. Fering lo ha dicho de forma clara, y además Fering es un diputado federal que ocupa un espacio importante en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Qué bueno que se muestren como son, que digan que efectivamente sus gobiernos, por encima de la Constitución, no tienen acuerdos en lo privado. Bueno, dije que es igualito a tapar. Otro tema que me parece importante es decir, también habría que analizar por qué muchos de los gobernadores del PAN hacen esto, ¿no? ¿Por qué lo harían? O sea, ¿combinan este tipo de acciones con agencias para después ser testigos protegidos? ¿Tamaulipas nos suena parecido? ¿Por qué Cabeza de Vaca, que es un delincuente en nuestro país, anda libre en Estados Unidos y en McAllen? ¿Colaboró? ¿Informó? ¿Le reporta? Bueno, de hecho, ya lo dijo él en una entrevista. Él le informa al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos los hacen para que una vez que concluyan sus gobiernos tengan inmunidad en Estados Unidos. Son preguntas que lanzo nada más. No, y que que Federico... Bueno, un dato adicional que me parece muy importante, percepción de inseguridad en Chihuahua. Ahora que dice que es exitosísima la estrategia de la gobernadora Maru. Según el ENVIPE en 2025, con datos del INEGI, 71.5% de la población chihuahuense de 18 y más considera que su estado es Vamos al inseguro. corte y a la presidenta no le agravia lo que dijo el PAN, que medio Baja California no tiene visa y que tienen cuentas congeladas por sus vínculos con la Malliza y los rusos. De eso no quiere la presidenta que nada se discuta y esos no merecen ser aclarados. El pueblo de Baja California no merece una explicación, presidenta. El pueblo de Sinaloa no merece una explicación, presidenta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo ya le decía a Javier Corral, con lo de Maru Campos, pues que también de una vez que ya andamos en esa de la pedida de información, de explicaciones, pues Pemex, también el director de Pemex, etcétera, ¿no?
A ver, ¿Por qué no lo llaman? nosotros lo hemos reiterado y creo que la presidenta fue muy clara ahora en la mañanera. No es un tema político. O sea, si alguien viola... Chihuahua? No es un tema político, es una violación a la ley. Es Igu- clarísima. Igual que lo de Pemex. Bueno, pues tendrán que hacerse responsables en todos los casos. ¿Pero por qué no los llaman a comparecer al director de Todo- Pemex? Es que esto es muy grave. Lo de Pemex también. Estás hablando de una gobernadora, ¿no? De un estado, ¿no? Violentando la constitución acuerdo. política mexicana, permitiendo que agentes de otro país realicen actos de Pero digamos, son operación, gravedades ¿no? distintas. En Pemex, una fuga de hidrocarburos que contaminó un montón de mantos acuíferos, de cuerpos de ¿Pero agua, qué decían? etcétera. Que el barco fantasma, que dice que Hay- Ernestina hay- ya lo estaba hay una- encontrando. Es como Hay diferente hay la una gravedad. carpeta de investigación. ¿Y por qué no las llaman a comparecer Hay una también? carpeta de investigación. Bueno, pues ellos lo pueden hacer. O sea, el PAN No, pero no puede. les alcanza. El PAN puede No, poner. no, no, a sobre ver, la déjame aclarar mesa. una cosa, porque Pero Arturo- déjame agregar nada más, a ver, nada más para dale. concluir, ¿no? Sigo rapidísimo con el tema de Chihuahua, nada más, ¿no? Porque dice que es exitosísimo el gobierno de Chihuahua. Bueno, nada más quiero decirle a Federico que al cierre de 2024 el robo con violencia aumentó 46%. El robo a casa con violencia 40%. Porque ya no son los austeros, sino son los nuevos ricos del bienestar. Porque se les ha podido acreditar y probar con sus propios testimonios que son narcos desde el gobierno, como el caso de Hernán Bermúdez y la Barredora. Venga aquí a decir que va a ganar una elección, cuando tiene toda esta información, porque no le alcanza la dignidad para reconocer el éxito de lo de Maduro. El mismo derecho tenemos los mexicanos a saber lo que pasó en Chihuahua que lo Claro. que pasó en Pemex. A ver, pero quiero... ¿No? Qué curioso que hace unos meses se quejaba el PAN en varias mesas, ¿no? Del ingreso del avión Hércules C-130, ¿no? Y que había sido autorizado y decían que no, que el Senado, y armaron un escándalo. Bueno, se atrevieron a través de la presidenta del PAN de la Ciudad de México a mostrar públicamente esta imagen, por cierto, alterada con inteligencia artificial, Bueno. hasta con misiles, ¿no? Y hoy no pueden, y entonces eran defensores de la soberanía, de la justicia, de hagamos bien las cosas, y hoy en esta mesa Federico te dice, qué bueno que se violó Vamos la a ver en qué Constitución. termina la Pero reunión. yo no dije eso, Vamos ¿eh? A ver, Qué bueno espera, que se yo violó no la dije ley. lo que No está dijo, mintiendo. déjenme voy Qué a bueno Morena. que traicionamos a la No, no, patria. espera. Dice la ley. Si leyeran tantito los que lo tarjetean del gobierno, sabrían que los que se reportan, y eso está en la ley, son los de la DEA. ¿Eso qué significa? ¿Que los de la CIA no? Que los otros que están acreditados, FBI no. ajá, todas las otras agencias que estén acreditadas ante la embajada, no tienen que divulgar que son de la CIA. Bueno. Solo los de la DEA. Agencia, de la pero presidencia, a ¿no? Luisa María Alcalde sí le cayó pesadito el No, tema, ese porque es- ella había dicho hace unas semanas pues que ella no se iba a ir y que Mira, los de derecha hoy- y No, y hoy que eran, leí- hoy que eran leí- infundios, chismes y rumores sin sustento. Hoy leí columnas, ¿no? Como la de Carlos Loret, por ejemplo, ¿no? Que es increíble, ¿no? La ficción que le meten, la política ficción, la cantidad de temas que se inventan allá afuera, ¿no? De pena, pero no podemos esperar otra cosa de personas que están contra el gobierno y que son capaces de hacer lo que quieran y de decir lo que quieran, ¿no? Para crear narrativas falsas completamente en contra de nuestro A movimiento. ver, como ¿no? lo aludiste, pues la voy a leer porque si no sería injusto, ¿no? Dice Para la- darle contexto al auditorio, Sí. supongo. Voy a leer un párrafo o un par de párrafos porque no lo tenía yo aquí Es en una, la, es una columna además para que sepas altamente machista, ¿eh? O sea, Pero tú la pusiste sobre la mesa, sí, ¿eh? claro, pero te lo digo, nada No, más, no, te lo me digo parece porque no lo sé. es, ¿eh? Voy a leer un párrafo. Bueno, pues pusiste sobre la mesa la relación personal que tú has tenido con ella y lo que que te han señalado como responsable Bueno, de este cambio a ver, en la me han dirigencia. me señaló, ¿quién? Carlos Loret. ¿Y quién es Carlos Loret? Pues bueno, pues ahí está. Primero, Es un pues, periodista. no, a ver, pero ya sabemos qué tipo de periodista, ¿no? Un periodista. No lo voy a calificar. Por Ya favor. sabemos que es un periodista que está en contra del sistema, ¿no? Así de claro. Primero, decir, ¿por qué creo que es profundamente machista una columna como esa? Porque asume que una persona como Luisa María Alcalde, que ya fue líder de nuestro movimiento juvenil, que fue secretaria de gobernación, ¿no? Que impulsó políticas muy importantes, la primer presidenta de Morena, la primera, porque J. Cole fue secretaria general en funciones de presidenta. ¿De veras creen que ella, con la experiencia que tiene, ¿no? va a permitir que alguien más opere, haga, deshaga? Pues claro que no. ¿Qué pasó entonces, que Arturo? es profundamente machista. ¿Qué pasó? Pero lo entiendo porque ese es él, ¿no? Pero bueno, allá. ¿Qué pasó no me parece entonces? que sea machista, pasó algo, simplemente pasó algo, habla pasó de algo, una posibilidad. pasó algo sencillo. ¿Qué pasó? Pasó 1 año y medio, pasó un ciclo. ¿Cuáles eran las metas que se planteó esta dirigencia? Clarísimas, ¿eh? Llegar a 10 millones de afiliadas y afiliados, logró 12.6 millones. Vamos por la ruta. Nos vemos la correcta. Muchas próxima gracias. semana. Fíjate, esta última parte donde le está leyendo el artículo Azucena a Loret, ahí en vivo, el artículo de Loret hacia Arturo. O sea, para eso sí tiene tiempo y energía. ¿Y qué pasó ayer con Luis Carlos Ugalde cuando Vianey García le dijo? Luis Carlos Ugalde dijo, a mí me puso el Baster Gordillo, y no, fue incapaz de llamarle por teléfono a Luis Carlos Ugalde e incapaz de leer ese párrafo del libro de Luis Carlos Ugalde. Eso no es periodismo, Azucena, eso es ser periodista facciosa. Y luego se queja de que le dicen que es una periodista facciosa. Lo de Maru Campos, bien Arturo al decirle el maromero Páez a Federico, se la pasó dando maromas. Esto es gravísimo, es una violación a la Constitución, así de sencillo. Y dice que todavía hay que agradecerle, no hay que agradecerle a la gobernadora Maru Campos, es su trabajo. Y aparte la gente está podrida del PAN, no la aguantan en Chihuahua, va a ganar Morena en el 27.
Ahora, hay un video de donde sale esta Lili Telles reconociendo a Maru Campos y a las fuerzas estatales de Chihuahua y a los agentes estadounidenses por cooperar. Fíjate, qué hipócritas son. Tiene razón Arturo con lo del avión Hércules, que le pusieron ahí misiles y no sé qué. Ahí sí sacaron la Constitución en el pecho y diciendo, no, la soberanía. ¿Te acuerdas cuando le inventaron Luisa Gutiérrez, la presidenta del PAN en la Ciudad de México? Intromisión. Pero cuando hay intromisión en Chihuahua, ahí ya no hay problema. Es lo que bien dijo la presidenta de Sheinbaum. Se llena la boca de que todo en el marco de la ley, pero cuando ellos violan la ley, es justificado. Es increíble la hipocresía. Cometieron un acto ilícito, tienen que comparecer, no se mandan solos. Y dice Azucena, la gente de Sinaloa y la gente de Baja California tienen derecho a justicia, y la gente de Michoacán y Tamaulipas no. Hay 2 gobernadores prófugos. También ella también tiene que estar diciendo que capturen ese par de delincuentes para que la gente de Michoacán y Tamaulipas también tenga justicia. Pero eso nunca lo va a decir. Dime qué piensas.